Bien, pues en primer término quisiera presentar, ¿tenemos la de inicio? Porque está la final aquí. Tengo la última diapositiva, no sé si me puedan poner la primera. Muchas gracias. Me iba a ser un poco difícil ir de la última diapositiva a la primera. Pues vamos a presentar este simposio con el tema de termoterapia y termoprofilaxis en COVID-19. Un servidor va a dar el primer tema. Agradezco ya la presentación que hizo de mí gentilmente el señor vicepresidente. Tendremos, después de este primer tema, la participación de la doctora Norma del Carmen Galindo Sevilla con el tema modalidades de termoterapia en COVID-19. La doctora es académica numeraria de nuestra corporación, también lo es de la Academia Mexicana de Pediatría, es investigadora nacional, con sede en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente se desempeña como tesorera de la Sociedad Mexicana de Parasitología. Es además profesora de asignatura de posgrado en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Después tendremos la participación del doctor Ashwin Kamar García con el tema Ensayos clínicos controlados de termoterapia en México. El doctor tiene su doctorado en investigación en medicina terapéutica experimental, tiene una especialidad también en calidad y estadística aplicada. Es investigador nacional con sede en el Instituto Nacional de Geriatría y es también profesor de asignatura de posgrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Seguiremos con un cuarto ponente con el tema aplicación de termoprofilaxis en COVID-19, el doctor José Luis Acosta Patiño, quien hizo el viaje desde Tabasco para estar aquí con nosotros, lo cual le agradecemos enormemente. Él tiene una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene también una especialidad en Medicina Familiar, se jubiló ya de la Secretaría de Salud de Tabasco, donde laboró muchos años como médico adscrito y como investigador y fue directivo en varias posiciones en aquel estado. Además, actualmente se desempeña como director del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Es también profesor de asignatura de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y vamos a cerrar con la participación del doctor Ricardo Leopoldo Guido Vallardo con el tema el impacto de la termoterapia en COVID-19. El doctor Guido es especialista en pediatría médica y también en alergología e inmunología clínica. Fue durante muchos años médico adscrito en urgencias de pediatría del Hospital General de Zona número 1, Gabriel Mancera del Instituto Mexicano del Seguro Social y también durante muchos años fue el jefe del Servicio de Inmunología Clínica, esto en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Es además profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la misma Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Si me lo permiten, daré inicio entonces con el tema fisiopatología de la temperatura corporal. En primer término, es una duda fundamental de todo médico cuándo aprendimos a tomar la temperatura corporal. Vean ustedes, en 1851 en Alemania se estudió en 25,000 personas adultas cuál era el valor de la temperatura corporal normal, llegando a la conclusión o a la definición de que 37 grados centígrados con ligeras variaciones era la temperatura considerada normal. Hay que recordar que Daniel Gabriel Fahrenheit en el año 1715 en Alemania fue quien se le ocurrió cambiar el alcohol de los termómetros que se utilizaban en laboratorios para usar el mercurio y entonces poder hacer un instrumento que permitiera hacer directamente la medición corporal por el contacto con la piel en las personas.
De tal forma que pues realmente no ha habido un consenso universal acerca de cuáles son los verdaderos valores de la temperatura corporal normal y sobre todo cuál es su variación entre una medición que podríamos considerar la normal para la mayoría de la población. En 1990 se estableció hace muy poco tiempo que la temperatura en la cavidad oral era mayor por medio grado centígrado. Esto tal vez los pediatras ya lo sabíamos desde antes, porque para nosotros era muy evidente que medir la temperatura en cavidad bucal era mucho más fiable que hacerlo a nivel axilar. Y después vinieron otros métodos para medirla en diferentes lugares del cuerpo humano, como el canal auditivo, por ejemplo, o a nivel rectal. Pero entonces hemos en los últimos años, en las últimas décadas, identificado que hay variaciones que se deben no únicamente al instrumento de medición, sino que influyen en la considerada temperatura corporal normal, la edad, el sexo, el metabolismo, por supuesto la composición corporal, incluyendo las concentraciones hormonales, y de manera relevante la hora del día, el mes, el año. En fin, sobre esto hay muchos estudios ya, y me gustaría hacer énfasis en que los organismos endotérmicos como el ser humano tenemos un sistema termorregulador que ya sabemos dependiente del hipotálamo, lo que le llamamos el famoso termostato del hipotálamo, el cual se encarga precisamente de mantener estable la temperatura corporal con mínimas variaciones. Sabemos que el metabolismo individual y los cambios hormonales afectan la termorregulación. Conocemos ahora mucho acerca de los mediadores de la termorregulación, como son varias citocinas, empezando por interleucina 1, que conocíamos antes como el pirógeno endógeno, como el factor desconocido inductor de la fiebre, que muchas veces se confundía con lipopolisacárido, pero en realidad hay muchísimos elementos que intervienen en estos mecanismos de control de regulación. Hay muchas actividades que modifican esta considerada temperatura corporal normal, como el ejercicio y la dieta, que pueden incrementar la temperatura hasta en 1 o 2 grados centígrados durante un periodo corto de tiempo, pero sin poder ser considerados como variaciones anormales. Tenemos entonces que la termorregulación es el mantenimiento de la temperatura corporal central fisiológica que se encarga de equilibrar la generación del calor con la pérdida del mismo. En este mecanismo, la temperatura central del individuo sano se ha considerado como de 37 grados más menos medio grado centígrado. Esto en un rango que se considera el necesario para que todos los procesos metabólicos funcionen de manera correcta. Y además se ha logrado identificar la expresión de genes que participan directamente en la generación de todas estas proteínas y estos mediadores que intervienen en este complejo mecanismo de la termorregulación. Y esto ha ayudado a identificar condiciones incluso con muy ligeras diferencias de temperatura de 1 a 2 grados centígrados y podemos entonces identificar situaciones de enfermedad o condiciones particulares que pueden llevar a otras temperaturas que son consideradas incrementadas como la fiebre. La fiebre se considera los cambios en la temperatura corporal a partir de 37.3 grados a 38 grados como una fiebre leve, moderada de 38.1 a 39 grados y alta de 39.1 a 41 grados centígrados. De tal forma que por consenso se ha considerado que la hipertermia como tal es la que supera a la fiebre, es decir, cuando está por arriba de 41 grados centígrados. Pero estos conceptos no se aplican directamente cuando hablamos de termoterapia, porque cuando hablamos de termoterapia estamos pensando en incrementar a nivel local la temperatura en unos cuantos grados para facilitar algunos procesos metabólicos que incluye la activación de muchos elementos de la respuesta inmune ante procesos infecciosos o procesos neoplásicos.
Tal manera que desde hace mucho tiempo se ha considerado la hipertermia como una herramienta que ayuda a mejorar las condiciones de defensa del organismo. De tal manera que una hipertermia moderada en este contexto se puede considerar, por ejemplo, en un estudio reciente, se identifica que al combinar ejercicio moderado más baños de vapor, caso clásico de los gimnasios actuales, se previenen neumonías de una manera muy significativa. Ustedes pueden ver aquí la referencia y la temperatura, además, este incremento de la temperatura local se ha utilizado también para combatir infecciones virales en otros organismos, como en plantas. Aquí les presento el ejemplo de una planta de espinaca infectada con el virus mosaico del pepino. Este virus es del género de los cucumovirus, que son característicamente de RNA de una cadena. Y aquí es donde empiezan a identificarse las similitudes para pensar en que esto podría ser una herramienta en el manejo de COVID. De tal forma que el simple hecho de rociar estas plantas con vapor de agua caliente hace que se elimine la infección viral en ellas. Quiero cerrar con un estudio que es muy interesante y es de los pocos de gran magnitud, un estudio en 618,000 personas que estuvieron acudiendo a consulta durante una década. Una tercera parte de ellos fueron excluidos porque presentaron en el transcurso del estudio algunas infecciones o algunos tenían diabetes mellitus en la proporción que ustedes ven en la diapositiva. 57% de ellas fueron mujeres, la edad promedio fue de 52.7 años más menos 15.9. Y ustedes pueden ver en los gráficos que se ve el número de visitas al médico. No es necesariamente el número de personas, sino el número de consultas a que acudieron y cómo estos datos en estas personas sirvieron para hacer algunos análisis interesantes. Primero, cuando se ve cuál es la temperatura según la hora del día, pueden ustedes observar en el cuadrante superior izquierdo que para empezar hay diferencias evidentes entre las temperaturas corporales de mujeres y de hombres, siendo más alta en general la de las mujeres. Y cómo se modifica a través del día, cómo se va incrementando y hacia la noche empieza a caer y empiezan a disminuir las diferencias entre hombres y mujeres. La edad también es importante tanto en mujeres como en hombres. Conforme aumenta la edad, disminuye la temperatura corporal promedio considerada como normal en esta gran población de estudio. Cuando se toma en cuenta la estatura, sigue siendo más importante en mujeres, es decir, un poquito más alta la temperatura normal, pero realmente no hay diferencias mayores. Incluso cuando se considera el peso, ahí sí es muy notable que a mayor peso corporal tiende a incrementarse la temperatura corporal considerada normal, sobre todo en los hombres, de tal manera que a edad avanzada alcanza lo esperado de una temperatura corporal normal para mujeres. Esto se hizo tomando temperatura en la cavidad oral y en ninguno de los grupos alcanzó esta considerada temperatura normal 37 grados centígrados. El percentil 99, es decir, el más alto, osciló entre 36.81 en un hombre de 80 años, como pueden ver ustedes ahí, alto, delgado, que se tomó a las 8 de la mañana, hasta 37.88, es decir, un grado superior en una mujer obesa de baja estatura de 20 años, tomada a las 14 horas. Finalmente, estoy tomando en cuenta el tiempo de la presentación de los demás ponentes, espero estar bien. La hipertermia moderada puede ser una herramienta interesante, ya que algunos genes de la respuesta inmune que son responsables de la producción de interferones y de diferentes proteínas que participan en presentación de antígenos pueden incrementar su expresión con el aumento de la temperatura
en 1 o 2 grados, es decir, a 38 y a 39 grados por un periodo de 30 minutos a 3 horas. Esto es muy significativo porque en un corto tiempo de exposición a un calor muy discreto o a un incremento de la temperatura corporal muy discreta hace que se expresen una gran cantidad de genes. Y esto se ha visto en estudios experimentales como los que ha llevado a cabo la doctora Galindo y que nos va a ampliar un poco la información. En el caso de genes del flagelo del Protozoario leishmania y de algunos virus, que de hecho se detiene completamente la expresión de muchos de estos genes al incrementar la temperatura local. La síntesis de proteínas se afecta diferencialmente a partir de 2 mecanismos. Primero, como regulación del proceso de corte y unión de exones con eliminación de intrones del RNA mensajero, incluyendo la introducción de exones alternativos para la producción de nuevas proteínas, y también con la producción de RNA y también de fragmentos de RNA viral que regulan la transcripción específica de algunos genes. Y aquí es donde se abre la ventana de oportunidad de intervención cuando pensamos en COVID, un virus de RNA de una cadena, en el cual el calor podría condicionar una mejor respuesta de parte del hospedero ante la infección. Sabemos entonces que la temperatura sistémica ejerce control sobre el sistema inmune para dar respuesta a las enfermedades infecciosas en general, pero en particular en las infecciones por coronavirus, ya sea SARS-CoV-2 o el COVID-19, sabemos que la edad ha resultado ser un factor de riesgo y como vimos, a mayor edad hay un mayor incremento de temperatura que puede ser relacionado con una respuesta adaptativa del hospedero. Al igual que también se modifican las condiciones proinflamatorias en situaciones de obesidad, de diabetes o hipertensión. Tenemos aquí los elementos clásicos que representan mayor susceptibilidad para cuadros graves y para muerte por COVID. Les agradezco mucho la atención y vamos a dar la palabra a continuación a la doctora Norma del Carmen Galindo Sevilla.